Economía entre líneas. Un espacio de pensamiento libre para descubrir las ideas que mueven la economía. Leemos entre líneas lo que los números esconden. Analizamos temas económicos con claridad y sencillez, conectando la teoría con el mundo real. Contamos con invitados expertos que van más allá de las cifras para explicar los impactos sociales y económicos. Conéctate con nosotros Para entender a fondo los temas económicos actuales. En las últimas décadas, América Latina ha logrado avances en indicadores sociales, menos pobreza, mayor acceso a la educación y a la salud y un crecimiento económico sostenido en varios países. Sin embargo, el malestar social no ha desaparecido. Al contrario, ha cobrado fuerza. Protestas masivas, crisis de representación política y demandas con mayor justicia social nos recuerdan que el crecimiento por sí solo no basta. Los gobiernos en estos países parecen oscilar como un péndulo, entre gobiernos de izquierda y de derecha, entre promesas de eficiencia y promesas de justicia. Pero más allá de las coyunturas, hay algo que se mantiene y es la desigualdad. Frente a esto, algunos economistas advierten que una excesiva redistribución puede frenar la inversión y la productividad. Otros, en cambio, argumentan que sin equidad no hay cohesión social ni desarrollo sostenible. Hoy conversamos sobre estas tensiones, sus implicaciones políticas e institucionales, y sobre cómo construir un modelo que permita crecer sin dejar a nadie atrás. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y en este episodio leeremos entre líneas sobre la tensión inevitable entre equidad y crecimiento. Para ello, tenemos dos invitados muy especiales. Andrés Narváez es economista de la Universidad Nacional, magíster en Teoría Política Económica de la misma institución. Además, tiene un máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente dirige el área de Economics, Accounting and Taxes en Prime Business School. Es profesor y candidato a doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Tiene experiencia como asesor del presidente de su bancaria, ha trabajado como asesor en el Ministerio de Vivienda y ha sido docente en las universidades de La Sabana y enseñando. Bienvenido, Andrés, y felicidades por ese lanzamiento. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Aquí al podcast Economía entre líneas, a Valentina, a Samuel y al profesor Jorge Iván. Y además, tenemos el honor de tener al doctor Jorge Iván González. Él tiene una destacada trayectoria académica y en el sector público. Es filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de los Andes y doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Fue director del Departamento Nacional de Planación, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo. También ha sido consultor de organismos nacionales e internacionales como la ONU. Actualmente es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, profesor Jorge Iván. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Igualmente, Samuel, saludos a ti, a Valentina, a Andrés. Y de nuevo felicitaciones a Andrés, a Jonathan y a Jorge Antonio por el libro. Bueno, a nosotros nos gustaría empezar esta conversación y es que Andrés, a propósito de el libro que publicaron recientemente acá con la Universidad Externado, y es que en muchos debates económicos se asume que primero hay que crecer y luego distribuir, como si el crecimiento fuera una condición para lograr la equidad. Sin embargo, otros argumentan que es posible e incluso necesario redistribuir desde el inicio para lograr un crecimiento más sostenido y justo. ¿Cuáles son los argumentos que respaldan cada una de estas visiones? Digamos, a nosotros nos surge mucho la duda y es que si es posible lograr un crecimiento y equidad de forma simultánea o necesariamente debe ir una antes que la otra. Listo, perfecto. Justamente esa pregunta muy en línea con lo que quisimos plasmar en el libro. Aún en economía siempre le enseñan en los primeros cursos que todo tiene un costo. Si yo quiero, por ejemplo, menos desempleo, tome, gánese más. Inflación. Uno está muy acostumbrado a ese dicho de que no hay almuerzo gratis y lo mismo se podría extrapolar a este caso de crecimiento y equidad.
Si yo quisiera, por ejemplo, más crecimiento, hay una vertiente, como viendo señaladas, que dice al inicio debe tener menos equidad y en un futuro quizás ya puedo empezar a redistribuir. Entonces quizás esa primera vertiente se podría resumir en crecer para luego redistribuir y sus orígenes van quizás con lo que fue el planteamiento de Simon Kuznets, economista ganador del premio Nobel de Economía, que justamente planteó esta idea cuando él analizó las variables estadísticas para Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Él se dio cuenta que al inicio, en etapas tempranas del desarrollo, más crecimiento y acompañado de mayores niveles de desigualdad, pero la promesa que Kuznets planteó en su discurso, fue un discurso de lo que él propuso, después de cierto umbral, más crecimiento se va a traducir en menos desigualdad. Entonces, cuando uno ve como esta postura es, oiga, el crecimiento tiene un costo que es equidad al inicio y a su vez esto hace que la equidad se convierta casi que en un lujo para los países que más crecieron. Luego vino quizás como todo el tema del neoliberalismo en Estados Unidos, en Reino Unido, y apoyaban en parte esta idea. Es como, no le pongo impuestos a los más ricos y apliquemos esto que se llama la economía del goteo. Yo dejo a los empresarios llevar a cabo su actividad económica sin ningún tipo de intervención estatal y la prosperidad, los beneficios, las ganancias se van a ir derramando entre sectores sociales, entre niveles de ingresos. Esa podría ser esa primera vertiente en donde más crecimiento sea a costa de menor equidad. Pero pasa algo curioso y es que el mismo Kuznets en un paper él dijo, fue muy claro en decir, oiga, yo estoy convencido de que no puede haber una sociedad que partiendo de inequidad llegue a ser próspera. Entonces, para los libros de texto, para la historia económica, creo que Simon Kuznets dijo más crecimiento a costa de menor equidad. Pero cuando uno mira más profundo, y de hecho esto fue un análisis que nosotros tomamos de un trabajo del profesor Jorge González, el mismo Kuznets dijo, no, yo no creo en sociedades que inequitativamente lleguen a un nivel de prosperidad alto y la experiencia de varios países ha mostrado eso, que primero se necesita tener una base equitativa, salud, educación, más oportunidades para todos y que la equidad puede ser y muchas veces esa es la condición necesaria para más crecimiento económico. Los países más claros quizás sean los de escandinavos, los países que implementaron el estado de bienestar. Yo que les voy a decir que la evidencia empírica, países han mostrado que sí, equidad y crecimiento pueden ir de la mano y agregaría como dato curioso quizás que el mismo Kuznets fue el primero en decir se necesita equidad para crecer. Jorge Iván, pues yo creo que igual Andrés ya lo citó, pero usted tiene como alguna opinión al respecto. Digamos, a nosotros nos surge, digamos, la duda de que de pronto es posible, o usted cree que es posible que una debe ir necesariamente antes que la otra, o es posible precisamente lograr crecimiento y equidad de forma simultánea. Y yo creo que esas causalidades, todas las causalidades de economía son muy enredadas, porque pues todos los fenómenos de todos los días son multicausales en cualquier actividad nuestra de la sociedad. Pues es muy difícil aislar causalidades. Hay un artículo de Higgs que dice que muchas de las causalidades son circulares, que la equidad genera el crecimiento genera la equidad en este caso. Entonces yo creo que ese es un tema apasionante. En el libro hay una opción final del libro que es desde la equidad hasta el crecimiento. Yo comparto esa hipótesis. Yo sí creo que si se mejoran las condiciones de equidad, se crea un ambiente mucho más favorable al crecimiento. Ahora, eso nunca se puede mostrar con contundencia de manera empírica. La curva de Kuznets, a la que hacía referencia Andrés, pues fue una constatación más, un corte transversal que una relación histórica. Y como Kuznets mismo lo dice, y en el libro lo citan, dice, yo no tenía datos, este artículo y esta presentación mía sobre la curva de Kuznets es 95% de imaginación y 5% de información. Y uno de los temas que me parece muy importante en el libro es que a partir de una curva relativamente sencilla en su explicación, como la curva de Kuznets, los autores José Antonio, Jonathan, Andrés, plantean una serie de discusiones muy interesantes y el libro finalmente termina defendiendo la hipótesis
de que la equidad debería ser el punto de partida para el crecimiento. Esa hipótesis yo la comparto, pero es más una noción intuitiva, normativa, que una demostración empírica. Es imposible demostrar de manera empírica que primero está la equidad y después está el crecimiento. Que José Antonio, cuando era ministro de Hacienda de Petro, pues propuso una de las reformas que en materia de equidad pueden ser más agresivas, tratando de buscar que haya progresividad en los impuestos. Todo eso es muy difícil de lograr en la práctica, pero yo sí comparto esa hipótesis de que nosotros deberíamos crear condiciones que favorezcan la equidad para después avanzar en crecimiento. Y yo creo que hay algunos ejemplos internacionales que lo ilustran. El tema de Corea del Sur, de Perú, por ejemplo, Velasco hizo una reforma agraria muy importante. Y a partir de la reforma agraria uno podría decir que se modernizó el sector agrícola en Perú. Pero bueno, hay muchas discusiones sobre eso. Y como digo, no es posible establecer de manera contundente una causalidad. Pero yo sí me inclino intuitivamente a pensar que la distribución es muy importante. Cuando Kurnet recibe el premio Nobel en 1971, Kurnet dio una serie de reflexiones sobre lo que él llama la teoría moderna del crecimiento. Y él dice, mire, comparar a África con Europa, eso no tiene comparación. Es decir, yo no puedo encontrar un camino para el desarrollo africano que sea comparable al desarrollo europeo. África es animista, Europa fue weberiana, en el términos de Weber fue protestante, en algunos países europeos cristiana, en otros católica, protestante. Entonces yo no puedo encontrar unos patrones si comparo las posibilidades de desarrollo de África con las de Europa. Entonces él además introduce un tema que es el tema de cultura. Cuando usted pertenece a una cultura animista africana, pues las condiciones de desarrollo son completamente distintas. Pues en el norte de África, todas las teorías y toda la concepción islámica del mundo. Pero bueno, son temas para decir, es absolutamente complicado hasta de una causalidad. Y yo lo decía también en la presentación del libro, los jóvenes economistas a veces son ingenuos, pensando que pueden encontrar una causalidad, pero el libro lo que muestra, como decía ahora, en parte Andrés, es que esas causalidades son muy difíciles. Doctor Forgión, ya hemos visto que las experiencias internacionales, nacionales son muy importantes por ser los referentes para tratar este tipo de temas. Por ejemplo, tenemos la expansión de derechos universales, políticas de salud, educación, que creemos que pueda o haya generado mayor productividad, mayor cohesión social y mayor confianza en las instituciones. ¿Qué creen que se necesita para que esto funcione en Colombia? ¿Qué podría funcionar aquí para Colombia? Si uno mira quizás las experiencias a nivel internacional que han tenido más éxito en esta iniciativa de combinar que crecimiento, uno se topa Dinamarca, Suecia, Noruega. Claro, no, la ventaja que tenemos es que el mundo ya ha demostrado alternativas. Yo creo que la gran ventaja que tuvimos a principios del siglo XX es que toda esa tensión tan fuerte que hubo entre la revolución bolchevique, después la revolución china, después la creación de espacios socialdemócratas en el mundo entero. Yo creo que nosotros en el siglo XX aprendimos a hacer una conjugación de altas intervenciones del Estado con unas sociedades de mercado. Los casos que usted menciona, Dinamarca, Noruega, Francia, son economías muy estatizadas. En Francia la tributación es 43% del PIB. Son economías muy estatizadas, pero son economías que han logrado combinar un Estado redistributivo muy potente con dinámicas de mercado. Entonces yo creo que ese ha sido un aprendizaje enorme
de la segunda mitad del siglo XX. Eso lo aprendimos en la segunda mitad del siglo XX, por todas las tensiones que hubo, la amenaza del comunismo y el temor que tenían Europa y Estados Unidos que el comunismo fuera a llegar. Entonces se crearon alternativas de mejores condiciones de vida para los trabajadores. Cuando usted me compara lo que está viviendo Europa y el mundo en el siglo XIX a finales, esperanzas de vida de 35 años, personas metidas en una máquina de vapor 12 horas, eso era brutal. Y yo creo que sí aprendimos a tener una sociedad mucho más amable, mucho más tranquilas, gracias a esas políticas que combinaron altísimos grados de intervención del Estado con sociedades de mercado. Yo creo que esa fue una gran habilidad de la socialdemocracia europea y es la habilidad china. China combina un poder estatal brutal con dinámicas de mercado. Pero bueno, no sé si te respondí. Yo creo que ahí agregaría una cosa, y es también destacando un poco lo que dijo el profesor Jorge González, el caso de Francia, que tiene un nivel de recaudo altísimo. Si uno mira los países que han tenido éxito en esta iniciativa, lo que tienen en común es una alta tasa de tributación, pero no solamente tributar por tributar, sino también aplicar esos ingresos fiscales en un gasto público que de verdad haga mejores medidas, mejores cambios. Entonces, si uno compara los datos de Colombia con el resto del AUDE, nosotros hacemos parte del AUDE, pero es chistoso que durante los últimos 30 años el recaudo del resto del AUDE ha sido casi el doble que el de nosotros. Entonces, si uno quisiera empezar a preguntarse qué necesita Colombia para quizás avanzar en ese camino de más equidad y más crecimiento de la mano, es inicialmente un mejor sistema tributario que se traduzca en más ingresos para el Estado colombiano y que eso permita implementar gasto público en educación, en salud. Lo que decía el profesor José Antonio Campos llevó en 2022 a hacer una reforma tributaria considerablemente redistributiva. Incluso la primera intención o lo primero que se decía en medios, más de 30, 40 billones de pesos, pero yo creo que en este país todavía somos muy reacios a los impuestos. Prácticamente todas las clases sociales, entonces una reforma tributaria que empezó con 30, 40, 50 billones, terminó en menos de 20 en la práctica. En el papel quedó en 22, 21 billones, pero en recaudo fue menos de 20. Yo creo que el mayor reto que hoy en día tenemos para llegar a ese camino anhelado de que hay crecimiento es un mejor sistema tributario. A mí me surge otra pregunta y es que a pesar de todos esos esfuerzos que ustedes han mencionado de los gobiernos por de pronto implementar un poquito mejor el estado de bienestar, pues aún así algo que coincide en la mayoría de países, por lo menos en Latinoamérica, y eso se ha visto desde 2020 más o menos, incluso atrás yo creo, es el malestar social, que pues también se menciona mucho en el libro, y es que persiste una sensación muy fuerte de injusticia y descontento que se expresa pues en las calles. Las personas se siguen quejando de que el gobierno esto, que el gobierno lo otro, que hay injusticia social. Y pues la pregunta es que hasta qué punto el malestar social puede ser una oportunidad para la transformación democrática y no solo una amenaza. Pues no sé, Valentina, y me preguntas a mí, bueno, el libro tiene algo que me parece a mí muy importante. Y el libro muestra que las condiciones de vida de la humanidad han mejorado. Es increíble lo que hemos avanzado. Es decir, yo, Valentina, a finales del siglo XIX no existiría. Es que a finales del siglo XIX la esperanza de vida era de 35 años. Les recomiendo a quienes nos están escuchando una novela de Balzac muy bonita que se llama La mujer de 30 años. La mujer de 30 años, Valentina, era una viejita hoy de 75 años. Es decir, lo que la humanidad ha avanzado es increíble en temas como esperanza de vida, educación, salud. Naciones Unidas publicó en el 2010 un informe para celebrar los 20 años del Índice de Desarrollo Humano y se van 40 años atrás. O sea, mira lo que ha pasado con el desarrollo humano durante 40 años, desde 1970 hasta el 2010, y encuentran que en todos los países del mundo, fuera de Zimbabue, Namibia y el Congo, en todos los países del mundo mejoró todo: esperanza de vida, ingreso y salud, esperanza de vida, ingreso y educación.
Pero el punto interesante del libro es que a medida que tenemos mejores condiciones somos más exigentes. Es que es una de las cosas más interesantes, porque claro, en la medida en que somos más educados, pues nos revelamos más. ¿Por qué? Porque entendemos y porque decimos, esto podría ser distinto. En la medida en que usted tiene sociedades más educadas, sociedades con mayor esperanza de vida, pues también tiene sociedades más inconformes, porque es que usted ya no le come cuento a cualquiera. ¿Por qué? Pues primeramente porque tiene información y porque tiene educación. Entonces es muy interesante ver en el libro que mejoran las condiciones de vida en todos los países, pero al mismo tiempo también las protestas sociales se han incrementado en los últimos años. Entonces el libro también dice, ¿cómo miramos la protesta? Usted la puede mirar de dos maneras. Andrés lo presentó, Ivo Andrés. Una manera es la manera buena de Roosevelt, que acepta la protesta social y mejora las condiciones de vida de los trabajadores. Todo ese día del Fordismo. Acuérdense que Ford finalmente aceptó, no es que porque lo hubiera aceptado en un momento dado. Ford finalmente aceptó que si sube el salario, mejora la ganancia. ¿Por qué? Porque los trabajadores le van a comprar los automóviles a él. Eso era un poco la lógica fordista después de Roosevelt. Esa es una protesta social que, como dije en el libro, se causó bien. Ahora hay otras protestas sociales que se causan mal, como todo lo que pasó con Chávez, con Maduro. Entonces yo creo, primero, que a medida que hemos mejorado en la vida, pues somos más exigentes, porque sentimos que tenemos más derechos, porque la salud no es que me hagan un favor, es que es mi derecho. Esa pelea, Valentina, eso no existía con mis papás. Ahora no, es que es un derecho. No es que yo soy de mala, no, es que es un derecho. Yo creo que en eso no hemos avanzado mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, pues yo sí creo que todo esto pues lleva a que los gobiernos o tomen una posición de encauzar bien el malestar social, como se dice en el libro, o que el malestar social se transforme en un populismo que lleva a las economías a una situación pesimista. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Pero bueno, hemos mejorado. Es que, vuelvo a decir, tener la edad mía, eso no era posible en el siglo XIX, era muy excepcional. Y ahora, pues, vuelvo a ir más o menos bien. Es decir, tener la edad mía en este, pero bueno, la esperanza de vida en el siglo XIX era 35 años. Nosotros, cuando hicimos una nueva revisión del libro, nos dimos cuenta que por allá en el siglo XIX, un pensador, a modo de equivocarme, mi francés no es muy bueno, Alexis de Tocqueville, dijo, vean que después de la Revolución Francesa, las personas ganaron un montón de derechos, un montón de privilegios que antes ni se soñaban con ellos, pero ahora reclaman más. A eso en la literatura, a tal cual lo que dijo el profesor Jorge Iván, se le llama la paradoja de Tocqueville. Nos revelamos más a medida que tenemos más. Nosotros en el capítulo 2 del libro justamente reportamos lo que dice el profesor Jorge Iván. Hoy el mundo es sin duda el mejor momento para vivir de toda la historia de la humanidad, pero hay varios frentes en los cuales hay un grupo poblacional, varios grupos poblacionales que han salido perdiendo. Si uno mira tasa de desempleo y uno la diferencia entre jóvenes y adultos a nivel mundial, la de los jóvenes triplica la de los adultos. El mundo sin duda alguna le ha fallado a los jóvenes. Cuando uno mira distribución del ingreso, uno se da cuenta que a nivel mundial 1/3 de toda la riqueza es concentrado por los más ricos. Y si uno mira otras dimensiones que quizás antes no se exploraban, quizás sus papás tampoco de pronto revisaban este tema mucho, profesor Jorge Iván, el tema del medio ambiente. Mi abuela nunca me habló de ese tema, por ejemplo, pero hoy en día solamente 1/5 de los residuos plásticos se reciclan y hay varias proyecciones que dicen la situación que tenemos hoy en destrucción ambiental se va a duplicar en las próximas 2 décadas. Entonces hay un montón de frentes en los cuales no lo hemos hecho bien como humanidad y es lo que quizás hoy en día ha despertado la protesta social, a pesar de que la hemos sacado del estadio quizás con nivel de ingreso que es 7 veces más que el de nuestros abuelos, pero distribución estamos mal, jóvenes les hemos fallado, a las mujeres lo mismo, 300 años para cerrar la brecha entre hombres y mujeres, medio ambiente también está de mal en peor. Entonces quizás esto explique porque a pesar de que hay indicadores que dicen el mundo es el mejor lugar para vivir, estos indicadores explican por qué quizás las protestas sociales se han triplicado respecto a lo que era hace quizás una década. Claro, está muy vinculado con el acceso a la información, sí.
Andrés, una pregunta referente al libro, al capítulo 5. Ustedes plantean la creación de un mecanismo de evaluación continua de las políticas sociales, con una participación ciudadana y control técnico. ¿Cómo imagina usted que funcionaría en la práctica un sistema así en Colombia para ajustar el gasto social y evitar la captura por intereses particulares? Quizás lo que les decía hace un momento, profundizar más en ello, lo primero que deberíamos pensar como país es en un sistema tributario mucho más redistributivo. Nuevamente, si uno se compara con los países más desarrollados e incluso ni siquiera compares como Colombia, todos se apalancan en impuestos a las personas naturales, pero en Colombia pasa totalmente lo contrario. Es algo muy curioso que hay mega ricos que no tributan lo que deberían tributar. En el papel dice 35%, pero la tasa efectiva, justamente hace poco estaba escuchando una charla de el profesor Villabona, exdirector de la DIAN, y decía aquí pasa todo lo contrario. En el papel dice 35% de tributación, pero las personas terminan pagando el 20, 15, un nivel mucho inferior. Yo creo que lo primero que nos deberíamos plantear como país es eso: cómo hacemos para diseñar un sistema tributario que de verdad haga que los recursos se capturen o se obtengan de las personas que hoy en día más ganan, para empezar a focalizarlos a áreas a las que hoy en día debemos prestar más atención: salud, educación. Hay algo muy curioso y que a mí siempre me gusta mencionar. Yo quizás todavía no lo logro mencionar porque nací en este país, me crié en este país, y es que en países como Alemania, lo cuento por una experiencia de un amigo muy cercano, me dijo, yo me fui a Alemania, quise estudiar allá mi carrera en física, y él, siendo latinoamericano, le dijeron, venga para acá, estudie, le pagamos todo, y estudió su carrera totalmente gratuita, incluso a alguien que no era del propio país. Y todo eso se apalanca, ¿por qué? Por un sistema tributario sólido. Pero ahí viene como la discusión es, ¿en Colombia estamos dispuestos a tributar? ¿O el ciudadano colombiano está seguro de tributar más? Quizás lo que más yo he escuchado es, yo no tributo más porque tengo miedo de que el Estado coja mis recursos y se los mecate en cositas, no sé cómo decirlo de forma más sencilla, la llamada corrupción. Entonces yo creo que tenemos dos retos, aparte de un sistema tributario obviamente más redistributivo, y es generar como esa confianza institucional de más transparencia, de que si yo a recaudar más como Estado, le estoy dando la garantía, la seguridad a mi pueblo, a mis ciudadanos, de que sus recursos van a ser implementados con total transparencia, y que el ciudadano pierde ese miedo de que no se anuncie una nueva reforma tributaria y las personas salgan a las calles a marchar porque tienen miedo de que les van a robar sus ingresos. Jorge Iván, frente a esto, ¿cuál crees tú que debería ser el rol de las élites económicas y políticas en un proyecto de equidad con crecimiento? Digamos, la reforma tributaria de Ocampo pues estaba muy focalizado en que tributaran las personas que ganaban más. Y es que pues también depende mucho del gobierno, ¿no? A la hora de hacer política y de definir en qué se usan los recursos y cómo, de cómo se vincula el sector privado, de, por ejemplo, si priorizamos la reforma agraria o no, bueno, los distintos sectores. Y pues es que precisamente a la hora de hacer política poco se discute del rol de quienes concentran el poder y los recursos, ya que no todos consideran políticamente correcto, pues, tributar. Una de las razones es la que dice Andrés, ¿yo para qué voy a tributar si se roban mi plata? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lograr que las élites asuman una corresponsabilidad real en la transformación del modelo económico y social del país? Y pues si tú estás de acuerdo en que esto sea así. Sí, yo creo que las élites nuestras tienen que ser élites más cultas en el sentido de que entiendan que mayores niveles de tributación son favorables para todos. Creo que ese es un tema muy difícil de aceptar para la élite colombiana y que creo que la élite europea ha aceptado mejor. Es decir, si usted tributa más, pues la Universidad Nacional puede mejorar su nivel académico y jóvenes brillantes como ustedes, Samuel y Valentina, que nos forman la universidad pública, van a inventarle alternativas a las empresas. Es decir, hay una dinámica de lo público que finalmente favorece al sector privado. Si yo tributo, pues voy a tener autopistas. En Colombia no hay una sola autopista. Voy a tener trenes, voy a tener transporte fluvial y voy a reducir la violencia. Yo no sé por qué nosotros tenemos una élite económica muy miope.
que no entiende que los impuestos finalmente favorecen al conjunto de la sociedad. Si yo tengo impuestos, entonces la educación de Quibdó no va a ser de 3.800.000, que es lo que vale un niño en Quibdó al año, sino que vamos a poder formar niños en Quibdó de 6, 7 millones de pesos. Entonces vamos a tener una capacidad de capital humano mucho mayor, que finalmente favorece a las empresas. Es lo que dice un poco Mariana Mazzucato. No me venga a decir a Don Moch que usted es un genio, no. Usted está utilizando los recursos que el Estado invirtió en formación de capital humano y en desarrollo de ciencia y tecnología. Usted lo que está haciendo es cogiendo todos los recursos que el Estado hizo posible. Usted forma a grandes biólogos, a grandes ingenieros de sistema en las universidades públicas y finalmente terminan favoreciendo a las empresas privadas. Si usted tiene unos trenes Bogotá-Villavicencio, pues esos trenes de Bogotá-Villavicencio favorecen a la empresa privada. Pero es que ahora un empresario privado que va a mandar una tractomula de Bogotá-Villavicencio, no sé si le va a demorar 3 horas o 6. Si manda una tractomula a Buenaventura, le puede demorar 3 días. Todo eso no lo ha entendido la élite colombiana. Yo creo que la élite colombiana ha sido bastante miope. Y el otro tema que plantea Andrés es que es muy difícil seguirle los ingresos a los grandes ricos. La reforma tributaria de José Antonio nos dio muy duro a los profesores universitarios, a la clase media. La Universidad Nacional, la cooperativa de la Nacional tuvo que crear un crédito especial para que nosotros pudiéramos pagar las declaraciones de renta, los impuestos después de la reforma de José Antonio. Porque fue una reforma muy dura para la clase media. ¿Por qué? Porque los ingresos míos, lo que yo me gano en el externado o en la Nacional, inmediatamente los conoce la DIAN. Pero los ingresos de los super ricos son muy difíciles de seguir. Luis Carlos Sarmiento no tiene en su declaración de renta personal, no tiene yates, no tiene finca, no tiene apartamento, no tiene nada, porque todo eso aparece en nombre del Grupo Aval o de las empresas del grupo. Entonces, lograr pasar de una tributación de empresas a tributación de personas naturales, el problema, Andrés, es cómo logramos que los yates de los grandes ricos estén a nombre de los ricos, de las personas naturales y no las empresas. Ricardo Bonilla en la ley de financiamiento introdujo un artículo que me parece muy bueno. Si el activo no tiene relación directa con la misionalidad de la empresa, ese activo tiene que estar en cabeza de la persona natural. Es decir, si usted es un súper rico y tiene un yate, y ese yate no tiene nada que ver con sus empresas, pues ese yate tiene que estar en cabeza de la persona. Eso es muy difícil en Colombia, pero bueno, creo que debemos avanzar hacia allá. Entonces te respondo de 2 formas, Valentina. Primero, los ricos de Colombia son muy miopes. Vuelvo a Henry George. Henry George decía, si yo subo el salario, pues vendo más carros. Y si vendo más carros, soy más rico. Y además, mis trabajadores están felices conmigo estrenando carro. Y no me hacen sindicato y no sean para el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque están contentos. Ese Fortino tiene una lógica bastante inteligente desde el punto de vista empresarial. Los empleados de nosotros no entienden que si suben el salario, pues ellos van a ganar más. ¿Por qué? Porque venden más. Eso es lo primero. Y lo segundo, que seguirle la riqueza a los ricos en Colombia con la información que tenemos es muy difícil. Yo complementaría un poco lo que acaba de decir el profesor Jorge Iván, y creo que de parte de las élites también hay una especie de responsabilidad social, como bien mencionaba el profesor,
La tesis de Mariana Mazzucato es, usted no es que sea un genio Elon Musk, usted no es que sea un genio Apple, sino básicamente si uno se pone a revisar la mayoría de inventos, la mayoría de productos que sacan estas grandes compañías, no en Estados Unidos, sino prácticamente a nivel mundial, tiene detrás el financiamiento del Estado de alguna u otra manera. Creo yo que cuando uno se aprovecha tanto del Estado, sus recursos, su talento humano, lo mínimo que uno podría hacer como un gran poseedor de riqueza es redistribuir o retribuir a ese mismo Estado que en un momento me inició, y con el agravante de que, claro, el Estado hace las inversiones iniciales en eso que se llama I+D, y si quiebra el Estado, quiebran los contribuyentes. Pero si gana ese invento, si gana el nuevo producto de Apple, de Elon Musk, gana esa empresa y no tributa. Entonces ahí hay un dilema moral muy fuerte que yo creo que cuando hay un cambio por parte de las élites a quizás a una mayor conciencia social de estoy tomando esto del público, pero no se lo estoy devolviendo de alguna u otra manera, que su forma natural sería vía impuestos, hay un dilema ahí que creo que deberían resolver por parte de ellos y que no es imposible, hay países que ya lo han logrado. Claro, este libro resulta muy interesante, nos recuerda que solo a través de políticas bien hechas, bien diseñadas, que contengan los dos componentes que equilibren justicia social, dinamismo económico, podríamos lograr sociedades mucho más prósperas. Ese enfoque es chévere porque funciona la buena economía con la buena política y nos invita a nosotros a repensar cuáles son las prioridades que tienen que tener nuestra sociedad, nuestras élites, para trabajar colectivamente por un futuro donde la equidad sea la que impulse en lugar de frenar el crecimiento. Hemos llegado al final de este episodio de Economía entre líneas. Los invitamos a todos nuestros oyentes a leer De la equidad al crecimiento, que estará disponible próximamente a la venta en la librería de la Universidad Externado de Colombia. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía, y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden. Muchas gracias, profesor Andrés y profesor Jorge Iván, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todo el público. No, muchas gracias, Valentina, Samuel y Andrés. Y no, felicitar a Andrés por el libro, porque yo decía en la presentación, mire, a los jóvenes economistas, antes de poner a ver modelos econométricos y saber para qué los hacen, traten de pensar la complejidad de estas causalidades, y esa causalidad entre equidad y crecimiento es apasionante, pero es absolutamente complicada. Entonces, muchísimas gracias, y yo creo que es uno de los aportes del libro, la pedagogía e invitar a los jóvenes a que piensen las relaciones de causalidad antes de afanarse en a sacar modelos matemáticos y saber para qué lo estoy haciendo. Y lo digo porque me ha tocado muchísimas tesis en el externado, donde yo les digo, bueno, para que hacer los modelos, piensen mejor cuál es el problema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación también. ¿Sí? Gracias a usted. Gracias. Un placer tenerlos Hasta acá. luego, que estén muy bien. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía entre líneas.